muy difícil porque muchos de los protagonistas que están ahora mismo en la política activa no sé si van a renunciar a eso. Antonio Maillo, coordinador federal de Izquierda Unida. ¿Qué tal, señor Maillo? Buenos días, buenas tardes ya. Buenas tardes, encantado de estar aquí con vosotros. ¿Le renta a Izquierda Unida seguir en el espacio Sumar? A nosotros lo que nos renta es servir a la gente a la que queremos, cuyos intereses queremos defender en los gobiernos o en la oposición. Y por tanto es evidente que el experimento de Extremadura renta porque en él ha estado Izquierda Unida, además con 4 de los 7 diputados de nuestra organización, y en una apuesta unitaria que tendrá que actualizarse evidentemente a la nueva realidad política. Nosotros ya lo hemos dicho, creemos que hay que construir un frente amplio actualizado, adecuado al momento. Y aunque coincido en muchas ocasiones con Urquizu, esta vez tengo que discrepar con él. Y es que lo que se juega realmente en las elecciones de 2026 va a ser Andalucía y no Cataluña. En Andalucía siempre es determinante en el termómetro para ver si realmente hay posibilidades de continuar con un gobierno de carácter progresista y un bloque democrático, o por el contrario, que la reacción llegue al máximo nivel del Ejecutivo. Desde el espacio Sumar se estaba hablando del inmovilismo. Es cierto que no ha habido autocrítica, no que hayamos escuchado por parte del Partido Socialista, al menos a la vista de los resultados de estas elecciones extremeñas. Hay algunos socios de investidura, como por ejemplo Esquerra Republicana, que le están pidiendo precisamente al Partido Socialista pues que mueva ficha, que haga algo, que se manifieste. ¿Usted cree que el Partido Socialista ha sabido leer los resultados de Extremadura? Evidente parece, a no ser que en los próximos días haya una reacción, y yo estoy convencido verlo, porque ellos tienen capacidad para hacer el análisis, ¿no? La caída en Extremadura ha sido muy bestia y demuestra da una lección, ¿no? Que es que el inmovilismo no sirve, ni tampoco sirve el volar que viene la derecha simplemente como una bandera abstracta que no se traduce en política. Y yo creo que si sacamos de esta sacudida la lección de que la mejor forma de combatir contra la extrema derecha es haciendo políticas sociales muy a la ofensiva, sobre todo en clave de vivienda y del cesta de la compra, que refleje que hay un gobierno que protege a los sectores más vulnerables de la sociedad, entonces estaremos en el recorrido cierto, ¿no? Pero es evidente que hay que pasar del manual de resistencia al manual de acción. Y ahí es donde está Izquierda Unida y el espacio de la izquierda alternativa, se vaya a llamar como se vaya a llamar. Pero lo que hay que estar es en las cosas del comer, en los problemas reales de la sociedad y en la capacidad de intervención y de resolverlos. Y ese es el mejor combate con la extrema derecha, y esa es la mejor respuesta política al inmovilismo, que lo único que daría es pues una espiral de decadencia que nosotros no queremos. Nosotros queremos que 2026 sea un año de beneficios sociales, y el decreto contra los desahucios de las familias vulnerables, la prórroga de los contratos de alquiler que ahora caduca en 2026, que pueden suponer una subida del 30 o 40% de más de 600.000 contratos, es decir, más de 1,5 millones de personas que están preocupadas y asustadas por lo que les pueda venir con la renovación de sus alquileres cuando caduca a los 5 años. Política, problemas reales y acción y muy pegado a la tierra. Eso es lo que han hecho Extremadura, que ha sido un proyecto muy pegado a la tierra. Y yo creo que esa es una de las lecciones que hay que lanzar. Menos Twitter, con perdón, o menos X, y más terreno pegado a la piel de la gente, a los problemas de la gente, a sentarse a escucharlo y a dar soluciones. Estamos viendo que Vox ha subido de una manera espectacular en Extremadura, y que lo ha hecho no a costa de los votos de los votantes del Partido Popular. Lo ha hecho también por un flujo de votantes del Partido Socialista que han acabado votando a Vox. No sé usted cómo lee esto, y si realmente le compensa, por ejemplo, al Partido Socialista o desde Izquierda Unida seguir alimentando a Vox, o ese miedo a la ultraderecha que a la vista está que parece que ya no existe. Bueno, quien alimenta a Vox es el Partido Popular, que ha hecho un pan como unas tortas, porque lo que no puede ser es tú convocas elecciones para sacar mayoría absoluta, ni sacas mayoría absoluta, ni te acercas a ello, consigues un solo escaño cuando el PSOE ha perdido 10, y encima dopas a tu extrema derecha. Menudo negocio el que ha hecho el Partido Popular. Y en segundo lugar, según nuestros compañeros extremeños, en realidad lo que ha habido ha sido muchos votantes del Partido Socialista que se han quedado en su casa. Y después ha habido votantes del PSOE que han votado a Unidas por Extremadura.
Entonces, más que una transferencia a Vox, que se ha nutrido posiblemente de transferencia indirecta, es decir, PP que hayan ido a Vox y parte de un sector del PSOE que haya podido ir al Partido Popular. Pero el Partido Socialista ha perdido sobre todo porque se ha quedado en su casa la mitad de sus votantes y el Partido Popular ha perdido 10.000 votantes. Es decir, que estamos hablando de que ha habido una bajada de participación y hay partidos que no han ganado. Unidas por Extremadura sí. Unidas por Extremadura ha tenido una ganancia de 17.000 votos, que es extraordinario y que ha demostrado, bueno, pues el resultado de un buen trabajo, ¿no? Y creo que es muy importante analizar bien las causas que se han movido en Extremadura y también las coordenadas de una situación de mucha debilidad en el Partido Socialista con un candidato procesado, que eso nunca ha ocurrido y evidentemente eso ha tenido un contexto muy extremeño. Pero lo que sí es verdad, y usted tiene toda la razón, si ha habido algo ha sido que el Partido Popular ha dopado a Vox en estas elecciones. Enseguida voy con usted, señor Mayo, pero Urquizu, es cierto que ha habido mucho votante de izquierdas que se ha quedado en casa y que ha decidido quedarse en casa, pero ¿ha habido realmente ese trasvase de votos del Partido Socialista a Vox? Bueno, a Vox directamente es muy poco. Las encuestas están diciendo en torno al 3%, es decir, que es un voto bastante pequeño todavía, ¿no? Pero no todo el votante socialista se ha quedado en casa y lo voy a dar con dos cifras, ¿no? Las dos grandes ciudades, Cáceres y Badajoz. Bueno, pues en Badajoz la participación bajó 4.000 votos y el PSOE bajó más de 10.000. Es decir, que hay 6.000 votantes socialistas que no se han ido a la abstención, se han ido a otro sitio, pero no a la abstención, presuponiendo que todo el mundo que se abstuvo era del PSOE, que seguramente esos 4.000 que no fueron a votar no eran todos del PSOE, habría algunos sí y otros no, ¿no? O, por ejemplo, en Cáceres la participación subió 800 votos y el Partido Socialista ha perdido casi 6.000, 5.700. Por lo tanto, la participación sube y el voto del PSOE baja, lo que significa es que, de nuevo, no todo el mundo se habría abstenido, han hecho muchas cosas. Según las datas preelectorales, tanto del CIS como de otras empresas, Metroscopia, GAT3, todos, nos salía una horquilla que del votante del PSOE entre un 12 y un 14% se fue al Partido Popular y un 12-14% se fue a Unidas por Extremadura. Por lo tanto, ha habido trasvases en muchas direcciones y aunque algunos se puede haber abstenido, por supuesto, pero no ha sido todo el mundo del Partido Socialista. Señor Maillo, me remarcaba usted la campaña dificilísima que tenía para levantar Miguel Ángel Gallardo, el candidato socialista, teniendo en cuenta que es un candidato imputado. ¿Pero usted cree que solamente ha sido eso lo que ha pesado en el resultado desastroso del Partido Socialista en Extremadura? ¿O también ha podido afectar los casos de acoso sexual en el Partido Socialista y los casos también de corrupción? Yo creo que entre unas elecciones todo afecta, todo afecta. La clave está en saber cuáles han sido las causas de las que han tenido más peso, sin lugar a duda, pero no hay duda de que todo afecta y todo permea en el electorado. Es obvio que el contexto nacional ha afectado, pero creo que hubo un elemento, vamos a llamarle fundacional, que fue el espectáculo de un candidato que obliga a 4 compañeras suyas a dimitir del Parlamento para él entrar de manera precipitada para evitar el aforamiento. Yo creo que esa imagen fue nefasta y creo que ha sido el aspecto que simbólicamente desconectó a mucha gente con este candidato. Y después la capacidad que ha tenido Unidas por Extremadura para generar en cierta gente, en cierto electorado de sensibilidad de izquierda, una confianza a un proyecto que se ha hecho amasado desde la tierra, despacio, con mucha continuidad, con mucha humildad y mucho silencio y muchos kilometrajes de carretera, en la que ha reivindicado lo mejor de la política. Y eso opera también. Y en territorios como Extremadura, como en Andalucía, el contacto personal, la cercanía, el encuentro permanente, el estar donde hay que estar cuando la gente lo necesita, opera mucho más de lo que pueda parecer, independientemente de los contextos nacionales, que sin lugar a duda lo hacen, o lo que a mí me ha parecido que ha sido el elemento clave del deterioro de esa propuesta política, que fue el espectáculo de forzar a compañeras a dimitir del Parlamento y a renunciar al escaño para meterse él de una manera absolutamente estrafalaria y evidentemente para escapar con el aforamiento del control judicial.
Señor Maillo, esta mañana hemos escuchado al presidente del Gobierno decir que estaban con energías renovadas y daba a entender que tenía toda la voluntad para agotar la legislatura, es decir, para no ir a elecciones generales antes de 2027. No sé si usted también hace esta misma lectura, sobre todo teniendo en cuenta el último resultado que acabamos de conocer, que es el de Extremadura, con todas las citas electorales que tiene todavía por delante a nivel autonómico el país. Y si de cara a esa convocatoria electoral, sea en 2026 o sea ya en 2027, se plantea Izquierda Unida ir por separado para evitar el lastre que pueda suponer un gobierno con el Partido Socialista. Bueno, es que nosotros con el Partido Socialista no vamos a ir con gente de la izquierda alternativa, que tenemos un proyecto de reformas estructurales profundas y sistémica en el país que no se han dado. Señor Maillo, pero me refiero, me refiero a que usted está dentro del espacio Sumar forma parte de este gobierno de coalición, y le pregunto si se plantea que Izquierda Unida salga de esa ecuación. No sé, como en la ecuación que hemos visto en Extremadura de Izquierda Unida con Unidas Podemos, no sé si se plantea algo similar. Nosotros lo que nos planteamos es, uno, hacer política en el gobierno. Es decir, estamos en el gobierno no para calentar sillón ni para enarbolar banderas de amenaza abstractas, sino para hacer políticas que son las que combaten realmente los avances reaccionarios. Y para ello será clave en 2026 qué política de vivienda vamos a hacer y cómo va a repercutir de manera material en las familias que necesitan precios asequibles, tanto de alquiler como de compra. Ese es un elemento que va a ser crucial, y el debate de presupuestos también. Y el otro, el de la cesta de la compra, que creemos que hay que intervenir en los precios de los alimentos para satisfacer una demanda que en estos momentos hay alimentos que se están convirtiendo en objeto de lujo para muchas familias, como sea el pescado o la fruta fresca. Y creo que sobre esos dos elementos de política clave, pues es donde vamos a actuar. No le quepa la menor duda de que nosotros no vamos a intervenir en tacticismo de ver cuál es la mejor posición que nos puede venir para el escenario que venga, sino sobre política, porque hay que explicar las cosas y porque nosotros, que hemos apostado por este gobierno, evidentemente queremos que el gobierno funcione. Esa es la clave, que este gobierno funcione y haga política en favor de los sectores sociales que le han dado el apoyo y que puedan sentir que vale la pena seguir apoyando. Y si no se da, pues tendremos que afrontar el debate que haya que afrontar. Pero en primer lugar, lo que tenemos que hacer es políticas para resolver problemas, que es para lo que nos pide la gente que estemos en política. Esa es la prioridad. Y quizás lo que sí hay que pasar es del manual de resistencia al manual de acción. Por eso nosotros lo que interpelamos es a que Pedro Sánchez, que siga en el gobierno y que apueste por mantener el gobierno, está bien, pero que vaya acompañado de reformas estructurales que profundicen en la agenda de investidura, que es fundamental hacer. Y mientras tanto, en el campo de la izquierda, Izquierda Unida lo tiene claro. Usted sabe que apostamos por un frente amplio, de visión unitaria, con capacidad para ser relevante en nuestro país, y esa capacidad de relevancia, nos llevemos mejor o nos llevemos peor, no tiene otra solución que una propuesta unitaria para las elecciones, para poder ser de verdad eficientes, relevantes y protagonistas del futuro de nuestro país. ¿Liderada por quién? Por quien decida la gente. Yo creo que hay que impulsar elementos democráticos en el que hagamos unas primarias. Si no hay acuerdo sobre quién tiene que liderarlo, pues que se vote, y Izquierda Unida, sea nuestro candidato o sea otro, nos pondremos detrás de aquella persona que tenga la legitimidad democrática del apoyo de las bases de todo el espacio político que se articule y que acuerde ir unida. Y yo creo que en esa experiencia de Frente Amplio, como lo ha habido en Uruguay, como lo ha habido en otros sitios, es la única forma. Método democrático, elección, y quien quiera encabezar el proyecto político, que se lo gane con el apoyo de la gente y no con nombramiento, pues, digamos, de pocas personas en torno a un nuevo líder, ¿no? Antonio Maillo, coordinador federal de Izquierda Unida, gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Al Rojo Vivo. Un abrazo. Un abrazo y felices fiestas a todos y a todas. Felices fiestas, por supuesto. Adiós. Afra. 2 de 2, ¿eh? Quiero decirte, hemos escuchado a Sumar, acabamos de escuchar a Maillo. Yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que plantea Maillo, con lo que está diciendo. La solución ahora mismo es gobernar, gobernar y gobernar, no solamente por el deber y el tener, sino también por la propia responsabilidad sobre los valores que encontramos a la izquierda del Partido Socialista. 2 de 2, me mantengo en esa ilusión porque efectivamente eso se plantee, porque hay una cosa que yo a día de hoy sigo sin entender, te lo digo sinceramente. Yo no lo entiendo.